Buenas tardes, mi nombre es Melissa Giovanna Peinado Ibarra. Como parte de la materia en evaluación en psicología educativa, voy a hacer una pequeña explicación acerca de la inteligencia, cómo es que se mide y qué es la personalidad y cómo es que se mide, o bueno, qué criterios se pueden utilizar para poder categorizarlo. Primero que nada, las pruebas de inteligencia y personalidad son herramientas que fueron diseñadas para medir las capacidades cognitivas y los rasgos de personalidad de un individuo. Se pueden utilizar ya sea en contextos clínicos, educativos y laborales para apoyar diagnósticos y decisiones. ¿Qué son las pruebas de inteligencia? Estas son evaluaciones diseñadas para medir las habilidades cognitivas generales, ya sea la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión verbal. Su objetivo es cuantificar el coeficiente intelectual, llamado CI, y otras capacidades mentales. ¿Cuáles son las principales pruebas de inteligencia? Existen varias, pero voy a mencionar 4 en esta ocasión. El primero es el WAIS, o por sus siglas en inglés, Wechsler Adult Intelligence Scale. En esta se evalúa la inteligencia en adultos y adolescentes a través de varias áreas cognitivas. Por otra parte está el WISC, que es la prueba anterior, en sus siglas en inglés, Wechsler Intelligence Scale for Children. En esta es la versión para niños, como ya mencioné, y mide habilidades como el razonamiento verbal y no verbal. Está pues adaptada para que un niño pueda realizarla y pueda, pues sí está adaptada a un niño. El siguiente es el test de matrices progresivas de Raven. En este se mide la capacidad de razonamiento abstracto y es no verbal, por lo que la hace más adecuado para todo tipo de culturas. Y por último está el Stanford Binet, que es una de las pruebas más antiguas. En esta se miden 5 factores de la inteligencia, incluyendo el razonamiento cuantitativo y el procesamiento visual espacial. ¿Y qué son las pruebas de personalidad? Por otra parte, estas pruebas evalúan las características y patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento de una persona. Ayudan a comprender cómo es que un individuo interactúa con su entorno y cómo maneja las diferentes situaciones que se puedan presentar. Las pruebas de personalidad más utilizadas, pues bueno, son varias, pero voy a mencionar las 5 que sí que tienen esa popularidad. El primero es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, MMPI. En esta se evalúan los aspectos psicológicos y trastornos de la personalidad en adultos. Otra es el 16PF, es el 16 factores de la personalidad, como pueden verlo por este ladito. En este está desarrollado por Raymond Cartel y, como ya mencioné, mide 16 rasgos de la personalidad, que va desde retraído, sociable, lento, rápido, y se va evaluando y se va haciendo una tabla pues para conocerlo. El siguiente es el test de Rorschach. Esta es una prueba proyectiva basada en la interpretación de manchas de tinta. Es utilizada para explorar los pensamientos inconscientes del individuo. Otra muy importante es el cuestionario de personalidad de Einstein o EPQ. En esta se miden 3 dimensiones de la personalidad, que es la extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Y por último está el inventario de personalidad NeoPR. Este está basado en el modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad de Ocean: apertura, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Existen 2 tipos de pruebas, las proyectivas y las objetivas. Las objetivas ofrecen preguntas estructuradas con respuestas cerradas. Ejemplos de estos puede ser como el 16PF o el MMPI, que son como tal preguntas ya estructuradas y tú nada más das una respuesta que ya viene pues sí, predeterminada. Por ejemplo, aquí podemos observar el del 16PF o el MMPI, que son pues las 2 pruebas que como tal rellenan circulitos, o son respuestas que no puedes dar como mucho vuelco a la respuesta. Por otro lado están las pruebas proyectivas. En este se utilizan estímulos ambiguos que permiten respuestas abiertas. Unos ejemplos pues es el Rorschach, disculpen mi pronunciación, no soy muy buena, o el test de apreciación temática TAT. Los usos de las pruebas de inteligencia y personalidad, como ya lo mencioné hace un ratito, son clínico, educativo, laboral y para la investigación. En el ámbito clínico se utiliza para diagnósticos de trastornos psicológicos y para crear un plan de tratamiento adecuado a las necesidades del paciente. En el ámbito educativo, que es la materia que estamos llevando ahorita, psicología educativa,
pues es para la identificación de necesidades especiales y para bueno, eso es en educación básica y bueno, en todos los tipos de niveles educativos, pero en teoría debería ser para cuando eres niño y poder adaptar un plan de estudio para ti. O ya cuando ya llegas a cierta edad, como medio superior, o sí, básica final o media superior, para la orientación vocacional. Por otra parte, en el ámbito laboral es para la evaluación de candidatos y poder, pues sí, ¿no? Adecuar puestos de trabajo al tipo de personalidad de cada individuo. Y en el caso de la investigación es para el estudio sobre desarrollo cognitivo y personalidad y pues seguir desarrollando más pruebas. ¿Cuáles son las limitaciones de estas pruebas? Existen varios. Primero, los factores culturales y lingüísticos pueden afectar los resultados. Como mencioné en las primeras pruebas de inteligencia, están hechos, pues sobre todo para personas que tienen como lengua nativa el inglés. Entonces, al momento de las traducciones puede que algunas preguntas pierdan el sentido literal de lo que quieren decir, o puede ser que, sí, pues que la traducción literal no sea como tal la correcta para que la persona pueda entender la pregunta, eso puede afectar mucho. Otro tipo de pruebas, o sea, igual las pruebas verbales suelen tener algún tipo de sesgo en cuanto a la cultura, están adaptadas a una cultura en específica, entonces puede ser que una prueba que fue creada en Europa no tenga el mismo impacto o sea, no van a tener las mismas respuestas o no van a estar hechas para una persona pues que vive en América Latina, por ejemplo. Otra puede ser que las pruebas proyectivas dependen de la interpretación del evaluador. Todo lo contrario a lo primero, al momento de realizar una prueba en donde, pues sí, ¿no? Por ejemplo, donde tú ves manchas, todo va a depender de qué signifique para la persona que te está realizando la prueba lo que tú le dices. Es muy subjetiva y pues como tal sí tiene fundamentos, pero aún así va a depender mucho del impacto que genere en el entrevistador. Y por último, las pruebas pueden no capturar todas las dimensiones de la inteligencia o personalidad. La verdad, la mayoría de las pruebas son bastante limitadas y es comprensible. La inteligencia pues sí, un espectro que denota varias cosas que en teoría debería tomarse en cuenta cada uno de los tipos de inteligencia que existen y que debe de estar pensado para las distintas culturas, para las distintas formas de vida de cada persona. Al igual las pruebas de personalidad están hechas con rasgos de ciertos tipos de culturas, entonces es imposible, ¿no? Es imposible que una prueba abarque todo. Sería muy larga o sería muy complejo que el entrevistador tuviera la capacidad para poder comprender los diversos contextos. Entonces, en lo personal para mí esas fueron las tres principales limitaciones de las pruebas de inteligencia y personalidad. Como conclusión, las pruebas de inteligencia y personalidad pues son herramientas bastante valiosas en psicología, pero deben ser utilizadas con cuidado y claro, en combinación con otros métodos para obtener una evaluación completa y precisa del individuo. Fue un tema muy interesante, en realidad muy, muy interesante. No conocía muchas de estas pruebas, quizás solo la de Stanford Binet porque la miramos en una materia en semestres anteriores. Entonces, conocer todas estas pruebas es interesante, porque incluso a veces realizamos nosotros esas pruebas en algunos contextos y no sabemos para qué son. Entonces, pues, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Les dejo las referencias de en qué están basadas estas diapositivas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.